Ahora, Bernardo, apoyándonos en esta descripción que a lo mejor nos hace Edwin, uno pensaría y dice, sí, que esto es una construcción social y así nos hemos desarrollado, así nos han enseñado, el sistema es el que... Pero también hay otras miradas que dicen, pero es que así somos desde que somos sapiens, ¿no? Desde que realmente hemos empezado a tratar de vivir en comunidad, hemos empezado a configurar la forma de vida que tenemos, nos han dicho que lo nuestro es pues con fuerza. Esto tendrá una raíz social, esto tiene una raíz antropológica. ¿Qué piensas tú, Bernardo? Hace un tiempo leí un texto que afirmaba que esta vinculación estrecha de ser hombre con el ejercicio de la violencia responde a una programación de millones de años de entendernos hombres a través del ejercicio de la violencia. Y hay que entender que este ejercicio de la violencia no solamente es hacia las mujeres, es un ejercicio de violencia que se manifiesta de hombres a hombres, exacto, de hombres hacia personas LGBTI, por ejemplo, y también de hombres hacia niños. Una de las excusas más frecuentes que se lee en redes sociales cuando hay estos debates sobre equidad, sobre masculinidades es, pucha, pero los hombres también sufrimos violencia. Pero lo que no se considera es que esa violencia es ejercida por otros hombres. O sea, el ejercicio de la violencia en la sociedad, no solamente boliviana, en la sociedad global en general, es un ejercicio nuestro, de hombres hacia todos estos grupos que acabo de mencionar. Que hay una cuestión tremendamente importante. Lo segundo, si aterrizamos un poquito más en lo nacional, fíjate cómo Bolivia viene años registrando en promedio 2 feminicidios por semana, de 2 a 3 feminicidios por semana. Entiendo que en lo que va de la cuarentena ya se han registrado 3 feminicidios, o sea, los feminicidios no han desaparecido por el hecho de estar en cuarentena. Entonces, es sumamente preocupante porque si bien hay grupos de nuevas masculinidades, de promoción de equidades que se están generando por todas partes, todavía el impacto del cambio es muy incipiente. El feminicidio no tiene excusa. Es un comportamiento inaceptable acabar con la vida de una mujer porque considero que es mi propiedad, porque considero que me debe pleitesía, me debe servicio, lo que sea que se entienda en esa relación hombre-mujer o en esa relación hacia otros tipos de personas también, es inaceptable. Entonces, creo que es la gran deuda, pero por un lado, y el gran tema a trabajar desde las nuevas masculinidades. Edwin, si tendrías ahorita, así muy rapidito, que identificar 2 tipos de violencia que caracterizan a la masculinidad hegemónica, ¿cuáles serían? Definitivamente, bueno, sería la violencia, la violencia física, que la que mencionaba Bernie, que lastima no solamente a la mujer, lastima a niños, a personas que no se adscriben al modelo hegemónico de masculinidades, llámense ancianos, llámense personas gays, llámense niños, llámense personas de diferentes razas. Entonces, esta violencia se traduce en el daño físico que se les ejerce, ¿no? Pero también está la violencia psicológica. O sea, tenemos una estructura que diversifica tanto la violencia que se las puede clasificar de diferentes maneras, ¿no? Es muy penoso ver que la violencia mediática es un aliado bien fuerte de la masculinidad tóxica. Entonces, toda esta violencia mediática, violencia simbólica, se reproduce constantemente, la estamos viviendo a diario y nuestros menores están absorbiendo eso como un aprendizaje. Entonces, al decir que la violencia es aprendida, no nos estamos equivocando, porque imagínate que tenemos a niños, a niñas que están siendo educadas por una cultura mediática de medios de comunicación que priorizan la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, cosificando a la mujer, diciendo que, bueno, la mujer mientras tenga mayores atributos físicos va a ser más apreciada. Eso es violencia también. O sea,
penosamente tener o tratar de decir solamente 2 o 3 o 4 o 5 modos de violencia, nos quedamos cortos, porque en realidad la violencia es tan ramificada, se puede decir, en Bolivia, que podríamos tardarnos mucho tiempo en tratar de clasificarlas, ¿no? Pero de todas maneras, podemos ir identificando a las que más daño nos hacen, como la simbólica, la sexual, la física, psicológica, económica. En nuestro ordenamiento jurídico, nomás en la ley 348 tenemos una descripción de varios tipos de violencia y muchas otras que no están descritas ahí, ¿no? Sí. Tú, Bernardo, ¿te has podido observar en algún momento de tu vida ejerciendo alguna de estas violencias de las que nos ha hablado Edwin? Sí, por supuesto, y me parece súper importante que me hagas la pregunta, querido Ángel, porque incluso los hombres que estamos interesados en trabajar nuevas masculinidades, creo que lo hacemos porque en algún momento de nuestra vida hemos actuado de forma violenta. Y nos hemos dado cuenta que no queremos volver a hacerlo, que no queremos volver a pasar por un episodio de ese tipo en nuestras vidas. Y creo que es sumamente importante tomar en cuenta el hecho de que, no estoy exagerando cuando digo que no debe haber un hombre en este planeta que no haya actuado en cierto momento de su vida de manera violenta o de manera machista. Comprendamos que la violencia, como explicaba Edwin, puede tipificarse de diferentes maneras. Tienes desde la violencia psicológica, la violencia sexual, tienes violencia física que deriva hasta en los feminicidios, ¿no es cierto? O en homicidios también. Y claro, creo que el hecho de reconocer que hemos ejercido violencia en algún momento de nuestra vida es tremendamente importante para permitirnos un cambio. Como se dice, reconociendo el problema ya tienes un 80% de solución de un problema. Tienes ir donde esté. Entonces, creo que la mayor valentía de todo hombre en este momento de la historia es reconocer, hacer un autoanálisis, ¿no? O sea, hace un momento mencionaste una palabra que me parece tremendamente importante cuando abordamos estos temas, la autointerpelación. Esta es la clave para poder transitar de una masculinidad tradicional a una nueva forma de masculinidad. Autointerpelación quiere decir, ¿en qué momento de mi vida he sido violento? ¿Cómo he sido violento? ¿Y qué consecuencias ha tenido esa violencia? Y desde esa perspectiva, sí, yo me reconozco como un hombre que en determinado momento he actuado de forma violenta. Tú, Edwin, así muy rápido, ¿ha habido algún evento que tú puedas identificar en el que a partir de un hecho violento, una reacción violenta, has decidido como que reconfigurar y decir, no puedo seguir por esta vía? Hemos vivido muchos momentos difíciles, como decía Bernie, no debe haber en el mundo nadie, ni Jesucito, como dicen, ¿no? Ha ejercido violencia en algún momento. Y penosamente en nuestras vidas han tenido que sucedernos estos eventos violentos para hacernos reconfigurar nuestro pensamiento, hacernos esa autointerpelación de la que hablaba Bernie y de la que hablabas tú. Pero en mi caso, si bien he tenido conductas violentas, he sido víctima también de violencias, algo que me ha marcado ha sido el mensaje, digamos, el mandato familiar que asumía que la violencia no estaba bien en algún lado. Es un tipo de violencia selectiva, si le podemos decir. Y yo siempre uso esta charla porque nos decían mis padres que a la mujer, por ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo que les pongo, nos decían a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y ese es un discurso muy común en nuestros hogares, en nuestra comunidad. Pero nosotros que asumimos eso, bueno, lo asumimos perfectamente, ¿no? Entonces nunca hemos ejercido violencia, digamos, contra una mujer, y tal vez en algún momento tipos de violencia psicológica, otro tipo de violencia, no llegando a la física, pero como el mandato estaba mal,
porque en realidad lo correcto hubiera sido que no es que no se le pega a la mujer, en realidad no se le pega a nadie, ¿no? Entonces ese mandato estaba incompleto, entonces andábamos, somos 3 hermanos, andábamos los 3 hermanos rompiendo cabezas por aquí y por allá. Entonces eso me ha marcado, porque me ha dicho, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué cada fin de semana tenemos que estar viendo que si alguien no nos hace caso, que si alguien no actúa de acuerdo a lo que nosotros queremos, tenemos que violentarlo, digamos, con palabras, con insultos, incluso llegando a golpes, esos encuentros feos de peleas de juveniles que se dan? Entonces, desde ahí he empezado a interpelarme y a decir, bueno, en realidad... mis hermanos, por ejemplo, han tenido que ser padres para llegar a entender esto. Pero yo, claro, un poquito más antes ya me di cuenta que las cosas no eran así como nos la pintaban, no era el que tampoco nosotros éramos los que teníamos que tener estas conductas violentas, sino que era una estructura que te obligaba, ¿no? La presión social, hay que revisar toda esa estructura violenta que tenemos detrás de nosotros y no solamente tratar de revisar la cabeza del hombre violento, porque es una cabeza común, como de todos. Simple y llanamente que tenemos una estructura por detrás, una estructura patriarcal y machista que refuerza y afirma su poder con violencia. A ver, hasta aquí vamos a cerrar la primera parte de esta conversación que hemos tenido en relación a la violencia en el contexto de nuestra masculinidad hegemónica, pero les quiero dejar una tarea. Cuando volvamos a encontrarnos en un ratito más, después de que converse con el especialista y veamos un reportaje, quiero invitarlos a este reto, que podamos analizar cuáles son estas violencias que más daño nos hacen a nosotros también y en qué niveles nos afectan y desde qué aspectos verdaderamente nos anclan en la imposibilidad de generar un cambio real en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de convivir. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Nos vemos, me esperan, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Ahora sí nos vemos en un ratito. Bien, gracias chicos. A ver, ¿será que algunas nuevas masculinidades nos podrían ayudar a destrabar esto? Vamos a conversar de esto ampliamente, nos queda mucho tiempo de programa, así que nada, espérennos en unos segunditos. Continuamos con Sapien, activismo contra el machismo. Espérenos.